Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy que es sobre la unidad de electricidad. Eh, Hay disponibles 3 apuntes de cátedra y una práctica respecto a esta unidad que a la brevedad los vamos a hacer visibles, los vamos a subir al espacio de la cátedra en el entorno virtual, ¿no? Por ahora yo en esta clase les voy a ir adelantando algunos contenidos de esos apuntes. El primero que vamos a ver es la parte de principios eléctricos, que es básicamente definir las magnitudes eléctricas de manera física y después empezar a ver cómo interactúan, cómo obtener esos valores, qué fórmulas hay para obtener esas magnitudes y qué representan físicamente. Y todas esas herramientas, la idea eh, final o la conclusión de esto es que ustedes a fin de cuentas puedan hacer cálculos para diseñar un sistema de sonido. Bien, quizás lo vamos a ver de manera introductoria en este curso, pero ya les va a dar unas pautas interesantes para que entiendan de qué manera pueden hacer el conexionado de un amplificador con una determinada caja acústica o un altavoz, una o múltiples, y ver qué consecuencias trae el tipo de conexionado que van a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de lo más básico. Quizá quienes ya tengan conceptos previos de electricidad, esto les va a parecer eh, redundante, pero bueno, siempre está bueno arrancar desde lo más básico para quizá quienes no manejen este material. Entonces, eh, en primer lugar, vamos a hablar de la electricidad. La electricidad eh, quizá intuitivamente nos damos una idea de a qué estamos haciendo referencia, pero por ahí cuando profundizamos en la definición física no es algo tan simple y a su vez que es algo súper cotidiano porque nos rodea en la mayoría de los dispositivos eléctricos o electrónicos que utilizamos en la cotidianidad, pero quizá como les mencionaba, los principios físicos detrás de eso no son tan simples, entonces está bueno ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de electricidad, ya que es algo que en general está en nuestro alrededor, pero no lo podemos ver, palpar, no sabemos bien a qué estamos haciendo referencia. Bueno, vamos a decir que la electricidad es un fenómeno natural que está relacionado o se vincula con la presencia o el flujo de cargas eléctricas. Bien, al haber cargas eléctricas o al haber, digamos, ya el hecho de estar presente una carga aunque no esté moviéndose, o cuando comience a circular esa carga por un circuito, se van a producir determinados fenómenos físicos y van a haber fuerzas vinculadas a la presencia o a la circulación de esas cargas. Bien, entonces pensemos qué es la carga eléctrica. Bueno, vamos a definir a la carga eléctrica como una propiedad de la materia que se va a manifestar mediante fuerzas de atracción y repulsión. Probablemente hayan escuchado alguna vez que las cargas del mismo signo se repelen, ¿sí? Y las cargas de signo opuesto se atraen. Bien, a esto estamos haciendo referencia cuando hablamos de carga eléctrica, ¿sí? Se van a generar fuerzas que pueden ser de atracción o repulsión, pero la idea es empezar a vincular el concepto este de carga con una determinada fuerza de atracción o repulsión. Vamos a un ejemplo un poquito más concreto. Supongamos que tenemos un generador, que sería el dispositivo que se va a encargar de darle, proveerle energía a esas cargas, que es este que se ve aquí a la izquierda, ¿sí? Esas cargas van a ir circulando, se van a ir moviendo porque por lo que vamos a, por un cable, y se van a ir moviendo por lo que vamos a llamar un circuito, o sea que van a circular por un circuito que tiene que estar cerrado para que exista esa circulación de cargas. Las cargas se van a ir dirigiendo a un dispositivo determinado,
En este caso del ejemplo es un televisor, pero puede ser cualquier dispositivo eléctrico o electrónico, que ¿qué va a hacer? Va a utilizar la energía que le va a proveer cada una de esas cargas para una finalidad determinada, para un fin determinado. En el caso del televisor, ¿qué hace? Bueno, nos provee la imagen, o sea, esa energía que les proveen esas cargas, sirven para que después el televisor en el display termine dándonos una imagen visual y si tiene también un sistema de audio embebido para que escuchemos el audio de ese televisor. ¿Qué va a suceder? Al utilizar la energía de esas cargas de ese televisor, las cargas que retornen al generador, que sigan circulando, van a tener menos energía, ¿sí? Que son las que se ven aquí debajo. Bien, y al retornar al generador, se van a volver a recargar, por así decirlo, van a volver a restituir su energía. Eso en un ejemplo inicial podemos pensarlo, ¿no? Para entender este fenómeno con un poco más de detalle, vamos a repasar un poquito algunos conceptos de la materia, ¿no? Podemos pensar que la materia está formada por átomos, y si recuerdan, los átomos estaban constituidos eh, a grandes rasgos por un núcleo, ¿sí? Que dentro de ese núcleo había distintos tipos de partículas. Una de ellas era el protón, que tiene carga positiva. También puede haber neutrones. Y girando alrededor de ese núcleo se encuentran los electrones, cuya carga es negativa. Bien, entonces en el núcleo y alrededor tenemos o sea, tenemos partículas que tienen cargas opuestas. Bien, si vemos en un gráfico esto que les acabo de mencionar, fíjense que el núcleo, que tiene un tamaño mucho mayor en comparación con los electrones, es el que se representa aquí, en donde se destacan algunos protones que tienen carga positiva y circulando en determinadas órbitas, esto es un gráfico esquemático, se ven estos pequeñitos, estas pequeñas esferas que vendrían a representar a los electrones cuya carga es negativa. Bien, son estos electrones los que van a ir circulando, ¿sí? Los que se van a ir moviendo en el circuito eléctrico, ¿sí? O sea, los que van a transportar la energía eléctrica que se va a utilizar para determinado fin son esos electrones que son portadores de cargas negativas. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Para tener una magnitud de, para poder medir en qué cantidad le van a brindar o van a circular esos electrones por un circuito, como son un montón, muchísimos, muchísimos los que circulan, eh, lo que se hace es agruparlos en una unidad que se llama Coulomb, ¿sí? En honor a su eh, creador, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a decir que la carga eléctrica, que la vamos a representar con la letra Q, la vamos a expresar en una unidad que la vamos a resumir con la letra C, ¿sí? La unidad de carga la vamos a expresar en Coulomb. ¿Y qué nos está diciendo que tenemos un Coulomb de carga? Bueno, que en ese circuito o en ese eh, sistema, ¿sí? Eh, van a existir 6,25 por 10 a la 18 electrones. O sea, esto no hace falta que se lo acuerden, es netamente o simplemente para demostrarles la cantidad de electrones que están circulando. Entonces, si nosotros quisiésemos medir carga individual de cada uno de esos electrones, tendríamos que ir trasladando números muy grandes. Entonces,
para evitar eso, lo que se hace es definir una cantidad específica de electrones y asociarlos a una magnitud que es la carga. Bien, ¿y cómo lo contabilizamos? ¿Cómo contabilizamos esa magnitud carga? Con esta unidad que es el coulomb, ¿sí? Agrupamos una determinada cantidad de electrones y decimos, bueno, esto representa un coulomb. Y de ahí en más nos olvidamos de los electrones individualmente y es como que trabajamos por grupitos de electrones, ¿no? O sea, si decimos que la carga es de un coulomb, ya sabemos que estamos hablando de 6,25 por 10 a la 18 electrones. De todas maneras, no vamos a seguir pensando en electrones, ya nos olvidamos de eso, y vamos a hablar de carga, ¿sí? En una unidad que es el coulomb. Entonces, si decimos que Q es igual a 10C, ¿qué estamos diciendo? Que la carga eléctrica es de 10 coulombios, ¿sí? Esa es la carga que va a existir en el circuito, por ejemplo. Bien. ¿Y para qué nos interesa estudiar este concepto de carga? Bueno, la idea es que los electrones, como ya les mencioné anteriormente, van a circular constantemente por el circuito, transportando energía eléctrica, por lo tanto va a haber un flujo de esos electrones. Bien, al haber un flujo de electrones, como dijimos que una determinada cantidad de electrones lo asociábamos a una magnitud, que era la carga, podemos pensar también que va a haber una circulación de cargas. Bien, entonces, nos interesa saber ahora en qué medida se va a dar esa circulación de cargas. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a obtener esa magnitud? Bueno, vamos a definir una nueva magnitud que se llama corriente eléctrica, que va a estar asociada al flujo de esas cargas. ¿Sí? O sea, la cantidad de cargas que van a circular en una unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a representar esta variable? Corriente eléctrica. Bueno, a través de esta letra, la I mayúscula, y su unidad la vamos a expresar en amper. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito, repasando, dijimos que la materia está conformada por átomos. En esos átomos podemos dividirlo en partículas constitutivas del núcleo, que son los protones, y orbitando alrededor están los electrones. Dijimos que quienes van a circular en un circuito eléctrico, valga la redundancia, quienes se van a mover son los electrones. Como hay tanta cantidad de electrones que van a circular en un circuito eléctrico, los agrupamos en una determinada cantidad que definimos como carga. Y su unidad es el coulomb, que corresponde a un número enorme de electrones. Entonces, en vez de hablar de cantidad de electrones que circulan por un circuito, hablamos de la carga que va a circular por ese circuito. Como sabemos que hay cargas que van a circular, bueno, ahora nos interesa saber cuántas cargas van a circular en un segundo, por ejemplo. Y eso es esa es la corriente eléctrica. O sea, es el flujo de cargas. Está relacionado a el flujo de cargas. ¿Cuántas circulan en un segundo? Si circulan un montón en un segundo, el flujo de cargas es alto. O sea que la corriente va a ser elevada. Si circulan poquitas cargas en un segundo, la corriente va a ser baja. Bien, ¿cómo medimos la corriente? En una unidad que se llama amperio. Amper. ¿Sí? Entonces, la corriente o intensidad eléctrica nos va a representar la cantidad de carga que circula por segundo de tiempo que transcurre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vemos en un ejercicio que nos dice I igual 1A, ¿qué nos está diciendo? Que la corriente, que la estamos representando con la letra I, es igual a 1 amper. ¿Qué nos dice que la corriente sea igual a 1 amper? Bueno, que en ese circuito vamos a tener un coulomb de carga circulando
cada un segundo. Bien, para ver matemáticamente la definición, podemos establecer la siguiente relación. Podemos pensar que la corriente con la letra I es igual a la carga dividido el tiempo. Bien, como ese tiempo en general, esa unidad temporal para nosotros es un segundo, ¿sí? Entonces podemos pensar a la corriente eléctrica como la cantidad de cargas que circulan por segundo. Bien, si volvemos al ejemplito inicial que teníamos, piensen que este generador, habíamos dicho que era el encargado de entregarle energía a esas cargas que estaban circulando, ¿sí? Y todas esas cargas se van a ir moviendo, o sea, van a ir atravesando este dispositivo, este televisor, al mismo ritmo, ¿sí? Mismo ritmo quiere decir que van a mantener como una especie de circulación, un flujo que no va a ir variando. No va a ser que en un instante determinado circulen 10 cargas y en otro circulen 5, sino que esto, una vez que se establece el dispositivo y ya tenemos alguien que entrega energía y alguien que la consume, directamente se va a establecer un flujo determinado de cargas, ¿sí? Van a circular determinadas cantidad de cargas por segundo. Y a eso le atribuimos el nombre de corriente eléctrica, ¿sí? Van a ser la cantidad de cargas que la expresamos en la unidad Coulomb, ¿sí? En un segundo. ¿Qué quiere decir? Que si en este ejemplito cada un segundo circula una de estas carguitas por acá, la corriente va a ser de 1 amper. Bien, si circularan 2 cargas por segundo, la corriente sería de 2 amperes. Entonces, continuando con este razonamiento, venimos hablando de energía, se nombró bastante, así que vamos a ver cómo vamos a mesurar esa energía y cuál es la unidad asociada. Bueno, sucede que la energía, ya sea de tipo mecánica, eléctrica, térmica o de cualquier tipo, se suele representar con la letra E, ¿sí? Y la magnitud, o sea, la cantidad de esa energía, se expresa mediante una unidad que se llama Joule, con la letra J. ¿Bien? Otra de las variables que vamos a definir en esta unidad de electricidad, que va a ser de mucha importancia, es la diferencia de potencial o tensión eléctrica. ¿Cómo puedo entender a la tensión eléctrica? Bueno, la puedo pensar que la misma va a representar la energía que recibe o entrega cada coulomb de carga al circular desde un punto a otro del circuito, ¿sí? Y su unidad va a ser el voltio. Voy de vuelta. ¿Cómo puedo pensar la diferencia de potencial o tensión? Dijimos que teníamos un elemento que era el generador, que proveía de energía a las cargas. Esas cargas circulan por los cables, circulan por el circuito, llegan al dispositivo que va a hacer uso de la energía de esas cargas, que en el caso del ejemplo era un televisor. ¿Y qué sucede? Esas cargas le entregan energía a ese dispositivo. Ese dispositivo aprovecha esa energía. En general en física se asocia el término de trabajo a esa forma de aprovechar la energía. Se dice que se utiliza como trabajo útil y parte de esa energía se puede llegar a disipar en calor, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. La idea es que entonces, de la energía que le provee cada una de esas cargas al TV, el TV va a cumplir su función, va a utilizar esa energía y después esas cargas van a retornar al generador, como habíamos visto.
Bueno, ¿qué nos va a significar la tensión eléctrica o la diferencia potencial? Va a ser la energía que recibe o entrega cada una de esas cargas al circular de un punto a otro del circuito. Bien, como es algo que definimos entre dos puntos, digamos, dijimos que es algo que ocurre que está vinculado a la energía que recibo o entrega cada carga al circular de un punto al otro, siempre la vamos a medir entre dos puntos a la tensión eléctrica. Bien, no podemos decir en este punto hay tantos voltios. Eso no existe, porque siempre hay que tomar una referencia para la tensión eléctrica, para la diferencia de potencial, como estamos haciendo una relación de cuánto entrega o recibe al circular de un punto a otro, tenemos que establecer esos dos puntos. Bien, si establecemos un único punto, no podemos dar no podemos dar respuesta a ese, o sea, no podemos darle un valor a esa magnitud. Sí a la corriente, ¿por qué? Porque si yo me paro en un determinado punto, puedo saber qué flujo de cargas tengo. Van a atravesar determinadas cargas por segundo. Si yo me paro en un punto de un circuito y circulan 3 cargas por segundo, bueno, sé que en ese circuito hay 3 amperes. Pero si yo me paro en ese mismo punto y quiero saber la tensión eléctrica o la diferencia de potencial, tengo que saber referido a qué otro punto estoy queriendo hacer eso. ¿Sí? Porque por definición ya dijimos que está vinculado a la energía que recibe o entregan esas cargas al circular de un punto a otro, ¿bien? Del circuito. Entonces vale esa aclaración. ¿Cómo vamos a expresar la tensión eléctrica? A la diferencia de potencial en voltios. Y por eso quizá por utilizar esta unidad de voltios a veces se lo llama también a la magnitud, se la denomina voltaje, cosa que no es del todo correcto, pero lo van a escuchar también utilizado, quizás. Bien, entonces matemáticamente lo que acabamos de expresar anteriormente de forma coloquial viene dado por esta formulita. Habíamos dicho que era la tensión o la diferencia de potencial, la energía que entrega o recibe una carga al circular de un punto determinado del circuito a otro. Bueno, lo puedo expresar de esta manera, ¿sí? Como la energía eléctrica, expresada como habíamos dicho anteriormente, en Joule, que era su unidad, dividido la carga eléctrica que se expresa en coulombs. Bien, si volvemos al ejemplo inicial, teníamos el generador, teníamos el televisor. Había un circuito, ¿sí? O sea, había una conexión entre estos dos dispositivos que permitía la circulación de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas no eran otra cosa que una agrupación de electrones, ¿sí? Entonces, esas cargas las medíamos con una unidad que se llama Coulomb. Bien, teníamos una determinada cantidad de cargas que circulaban por este circuito. ¿Qué pasa si decimos que la diferencia de potencial o la tensión entre este punto A y este punto B es de 1 voltio? ¿Qué estamos diciendo? Que cada una de estas cargas que transporta energía, ¿sí? Podemos pensar que cada uno de esos coulomb de carga transporta 1 joule de energía, ¿sí? Y como establecimos la referencia o sí, dijimos que la tensión es desde el punto A hacia el punto B y es de 1 voltio, sabemos que desde el punto A, esa carga, ese coulomb de carga, hasta el punto B,
está entregándole un joule al televisor, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo físicamente este valor de voltaje. Habíamos dicho que el voltaje era, lo podemos interpretar como la energía que perdía o entregaba, ¿sí?, cada culombio de carga al circular de un punto al otro. Bueno, en este caso, como es 1, podemos pensar que tenemos un joule cada un culombio de carga. ¿Qué es esto que está pasando acá? Bien. Otra magnitud que vamos a tener que analizar y estudiar a la hora de después aplicar todo esto al diseño de un sistema de sonido es la potencia eléctrica, ¿sí?, que nos va a representar cuánta energía va a entregar o va a consumir un dispositivo, por ejemplo un amplificador o un altavoz, por unidad de tiempo. Bien, ¿cómo vamos a representar esa potencia? Con la letra P. ¿Y qué unidad tiene la potencia? Su unidad es el vatio, el watt. Bien, entonces, ¿qué nos está queriendo decir esta igualdad de acá abajo? Cuando dice P es igual a 1W, nos va a decir que la potencia es igual a un vatio, un watt. O sea que se está entregando o consumiendo un joule de energía cada un segundo. Bien, por definición habíamos dicho que era la potencia que representa la energía que se entrega o se consume por unidad de tiempo. Entonces, si hablamos de energía, ya dijimos que lo medíamos en joule. Si hablamos de unidad de tiempo, ya sabemos que se mide en segundo. Entonces, matemáticamente, se expresa de la siguiente manera, ¿sí? E, que era la variable que representaba la energía, dividido T, que es la variable que representa el tiempo. Entonces, la potencia no es otra cosa que la energía respecto al tiempo. ¿Cuántos joules por segundo se están disipando o está entregando un determinado dispositivo eléctrico? Bien. Para integrar todas las magnitudes que definimos hasta el momento y las definiciones que venimos utilizando, vamos a ver el ejemplo que está aquí debajo, ¿bien? Que es un caso bien típico, práctico, que les va a resultar muy familiar. Tienen una computadora de escritorio, una PC, ¿sí? Para que esa PC funcione, saben que la tienen que energizar. ¿Cómo la energizan? Bueno, tienen un tomacorriente, posiblemente en su domicilio, y saben que la tensión, la diferencia de potencial que tiene ese tomacorriente es de 220 voltios. ¿Sí? Ustedes saben que enchufan ahí el cable de su PC y ese tomacorriente les provee de energía para que funcione esa computadora. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros queremos representar esto y entender todas las variables que venimos trabajando hasta el momento? Bueno, de ese cable, ¿sí?, o sea, de ese tomacorriente en el cual nosotros conectamos un cable, por ese cable que está modelado acá de esta forma, ¿sí?, con esta especie de tubo, con este conducto, van a circular cargas. Bien, eso es lo que venimos hablando hasta el momento. ¿Qué sucede? Esas cargas van a transportar energía. Bien, ¿por qué? Y ya dijimos que para ser utilizado, o sea, para que la PC me funcione, necesita energía. ¿Quién le provee esa energía? Las cargas que circulan en el circuito.
¿con cuánta energía sale cada una de estas cargas? Si sabemos que la diferencia de potencial, la tensión en el toma corrientes, o sea, del vivo al neutro, es de 220 voltios, quiere decir que ahí tenemos 220 joule en cada una de las cargas que van a ir saliendo de acá. Cuando salgan van a tener 220 joules, ¿sí? Y cuando retornen se van a volver a, digamos, van a recuperar esa parte de la energía y van a volver a salir con 220 joules, ¿sí? Entonces, sabemos que cada una de estas carguitas puede transportar 220 joules. Estas cargas, con esa energía, se van a dirigir a la PC. Si la PC funciona, o sea, para utilizarse necesitamos una potencia de 440 vatios, vamos a tener que proveerle 440 joules por segundo. En resumen, sabemos que tenemos una computadora que necesita 440 vatios para funcionar correctamente y nosotros sabemos que en nuestra red domiciliaria tenemos una tensión, una diferencia de potencial de 220 voltios. Entonces el razonamiento sería el siguiente. Como la potencia es la cantidad de energía que circula, o digamos la cantidad de energía por segundo, la definimos así, que va a entregar o a recibir un determinado dispositivo, en este caso la PC va a recibir, o sea, necesita para funcionar 440 vatios, que lo puedo pensar de acuerdo a esta fórmula como 440 joules cada un segundo. ¿Sí? Entonces, yo necesito 440 joules cada un segundo que pasa de tiempo, tiene que ir circulando, le tiene que ir llegando una energía de 440 joules. Y por acá sé que están saliendo cargas con 220 joules cada una de estas cargas. Entonces la pregunta acá sería, ¿cuántas de esas cargas tienen que circular por la PC para proveerle los 440 joules que necesita la PC? Si cada una de esas carguitas sale con 220 joules, ¿cuántas tienen que circular por segundo para que la PC funcione correctamente? La idea sería que si circulan dos de estas cargas, vamos a tener 220 más 220, 440 joules. Supongamos estas dos carguitas que están más cerca de la PC. Si cada una de estas carga 220 joules, al circular las dos en un segundo, esta PC ya está recibiendo 440 joules de energía en un segundo, es decir, 440 vatios. O sea que va a poder funcionar correctamente. Entonces, si están circulando dos cargas, ¿sí? dos coulombs por segundo, ¿cuál sería la corriente en este circuito? ¿Cuál es el flujo de cargas por segundo? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos amperes? Si circulan 2 por segundo, 2 coulombs por segundo, claro, 2 amperes. Bien, esto es desde el punto de vista más teórico. Después cuando hagamos resolución de circuito, por ahí no vamos a pensar de manera tan física y vamos a aplicar más bien las fórmulas y verlo desde el punto más técnico, eléctrico. Pero está bueno tener el fundamento físico de qué es lo que está ocurriendo acá. Bien, para entender las magnitudes, más que nada, estas variables que vamos a manipular. ¿Sí?
La potencia, vamos a ver que más allá de que la definimos físicamente como la energía por unidad de tiempo que entrega o recibe un determinado dispositivo eléctrico, en el caso de los circuitos eléctricos va a ser igual a el producto entre la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. O sea, el producto de una determinada cantidad de voltios por una determinada cantidad de amperios me va a dar una determinada potencia en vatios. Que eso es lo que está representado matemáticamente con la fórmula K, o sea, es B por I, y aquí está representada la variable correspondiente y la unidad. Bien, la potencia recuerden que es en vatios, la tensión o diferencia de potenciales en voltios y la corriente en amperios. Nos queda otra magnitud por definir que es la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Bueno, la vamos a relacionar con la oposición de un cuerpo o de un dispositivo al paso de la corriente. Por eso resistencia, porque se resiste a esa circulación, a ese flujo de cargas, ¿sí? Que es la corriente. ¿Cómo vamos a representar a la resistencia? Con la letra R, y la unidad que le corresponde es el ohm. Bien, que el símbolo asociado a esa unidad ohm es este que se ve aquí, es esta letra griega. Bien, y esta magnitud eléctrica, esta resistencia que acabamos de definir, nos va a resultar útil para modelar el comportamiento eléctrico tanto de los altavoces, ¿sí? De los parlantes, como de los cables, porque no solo se va a disipar energía en los altavoces para que excursionen, para que se muevan de un lado a otro y generen el sonido, sino también en los mismos conductores. Va a haber algo de pérdida de energía eh, por el hecho de que esas cargas tienen que circular por cables y esos cables, aunque sea muy pequeñita, tienen una determinada resistencia. Y lo que estamos viendo aquí es la denominada ley de Ohm, que nos dice que la resistencia la podemos obtener de la relación o la división entre la tensión, ¿sí? La diferencia de potencial, y la corriente que circula por un determinado cuerpo, dispositivo o elemento eléctrico, ¿no? Entonces, si sabemos que entre los dos eh, bornes de una resistencia hay una determinada diferencia de potencial, hay una determinada tensión, y a su vez a través de ella circula una determinada corriente, la división entre esa tensión y esa corriente nos da la resistencia de ese elemento. Bien. Bueno, ¿qué sucede? Cuando nosotros tengamos que modelar un determinado circuito eléctrico, quizá resulta un poco complicado tener que dibujar cada uno de esos elementos de manera precisa y esquematizarlo a la resistencia con un gráfico similar a la resistencia en real del dispositivo, dibujar un parlante, dibujar un amplificador. Bueno, para evitar tener que hacer dibujos, ¿sí? Se recurre a lo que se llama un modelo, que serían formas esquemáticas de representar esos dispositivos, pero bien simplificados. O sea, de manera simplificada, pero eh, bien distinguido uno del otro, de manera que no dé lugar a confusiones. Entonces, cuando tengamos que representar una resistencia, vamos a utilizar un dibujito, un gráfico muy simple, pero que nos permite identificar que eso es una resistencia en el circuito. De la misma manera con una fuente, ¿sí? Y de la misma manera con un cable.
Entonces, cada componente de un circuito va a ser modelado, lo vamos a modelar con un gráfico asociado que va a representar lo que se llama un circuito equivalente. O sea, es un gráfico esquemático que nos representa cómo ese circuito va a funcionar eléctricamente y nos va a permitir realizar cálculos a través de la visualización de ese modelo. Para poder hacer ese gráfico esquemático tenemos que definir el gráfico que le va a corresponder a cada uno de los componentes del circuito. El primero que vamos a definir, el modelo, es de fuente de tensión y nos va a ser útil para modelar cualquier dispositivo que sea capaz de mantener una tensión fija en sus extremos independientemente de la corriente que circule. Es decir que, fíjense este gráfico, si yo quiero hablar de una fuente de tensión, o sea, es un elemento que en general lo puedo pensar como que va a proveer energía, porque dijimos que la tensión, ¿sí? Lo que hacía el generador en el ejemplo inicial era proveerle energía a esas cargas. Bueno, en este caso estamos definiendo una fuente de tensión que es un elemento que se va a encargar justamente de eso, de darle energía a esas cargas que van a circular. Por lo tanto, va a estar asociado a la entrega de energía. Bien, y hay otros dispositivos que se van a encargar de recibir esa energía para utilizarla. En este caso, este dispositivo, esta fuente de tensión, lo que hace es mantener este valor V de tensión, que puede ser, por ejemplo, 1,5 voltios, lo mantiene siempre, 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 indistintamente de la corriente que circule por acá. De forma ideal. En la realidad eso no ocurre, lo vamos a pensar por ahora de manera ideal. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero modelar una pila, por ejemplo, que tiene 1,5 voltios entre sus terminales, acuérdense que la diferencia de potencial era siempre entre dos puntos, entonces una pila entre el borne positivo y el negativo va a tener 1,5 voltios. ¿Cómo voy a representar esa pila en un modelo eléctrico? No voy a hacer un grafiquito de la pila, no voy a dibujar la pila, sino que dibujo este gráfico, este esquema. En general, fíjense que la liñita más larga está asociada al borne positivo y la más cortita al negativo. Más adelante vamos a hablar un poco más de la polaridad. Pero esta forma de graficar este modelo de fuente de tensión ya nos va a indirectamente definir el flujo de corriente. Bien. ¿Qué sucede? Que si nosotros pensábamos que al salir de esta fuente de tensión, de ese generador, las cargas estaban con más energía que a la hora de retornar, podemos pensar que del borne positivo las cargas salen con más energía y retornan con menos energía. ¿Por qué? Porque ya hicieron su trabajo, ya cedieron esa energía a un determinado dispositivo y retornan por este borne, ¿sí? Con signo negativo. Entonces, como las cargas salen por acá con energía, las pensamos con signo positivo, porque tienen más energía. Cuando retornan, como tienen menos energía, vuelven y pensamos que vuelven por el terminal negativo. Bien, de ahí los signos, o esa es una forma de establecer la dirección de circulación de la corriente y asociarlo al fenómeno físico que está ocurriendo. ¿Qué va a suceder? En el caso de la pila sí tenemos una tensión, una diferencia de potencial de 1,5 voltios que se va a mantener siempre estable a lo largo del tiempo.
¿qué pasa en nuestra red domiciliaria? En ese ejemplo que vimos anteriormente, bueno, esa tensión no se mantiene siempre constante en 220 voltios. Bien, esa tensión es variable y va a ir alternando entre valores positivos y valores negativos. Cuando es positivo, quizá este diagrama sea correcto o concuerde el sentido de circulación de corriente, como que la corriente está circulando en ese sentido que dijimos que cuando salían del generador estaban más cargadas de energía esas cargas y cuando retornaban tenían menos. El tema es que cuando la tensión es negativa, ¿sí?, se va a invertir esa circulación de corriente y en vez de ser en este sentido que sería horario, va a ser en sentido antihorario la circulación. Y se van a invertir los signos también. ¿Sí? Eso fue por ahora para adelantar de que tenemos dos modelos distintos, uno de tensión continua y otro de tensión alterna. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en este concepto de tensión alterna. Por ahora nos quedamos con la parte de tensión continua. ¿Qué nos da una fuente de tensión continua? Nos sirve para modelar una fuente que entrega siempre la misma tensión entre sus bornes, indistintamente de la corriente que esté circulando. Bien, y recuerden que el signo positivo está asociado a cuando las cargas salen con más energía y el signo negativo cuando ya retornaron, cuando tienen menos energía. Bien. Hay otro modelo también que nosotros no vamos a utilizar en este curso, pero que sí se utiliza en el ámbito de la electrónica, de la electrotecnia, que es el modelo de fuente de corriente, que a diferencia de fuente de tensión, lo que va a mantener fijo entre sus bornes es la corriente, independientemente de la tensión que exista en sus bornes. Bien, y sigue operando la misma lógica anterior, que si nosotros sabíamos que las cargas salen con más energía para entregar esa energía a un dispositivo, digamos, hacia dónde apunta esa flechita, que sería hacia dónde circula la corriente, de ahí van a salir las cargas con más energía y van a retornar con menos energía en el borne negativo. Entonces esto, la dirección de esta flechita ya nos sirve para establecer la polaridad de esa fuente. De la misma manera que les comentaba que cuando uno pone este segmentito más largo por encima del más cortito, quiere decir que el borne positivo está asociado a este terminal, al más largo, y el borne negativo al más cortito, en general. Y ya se establece una dirección de circulación de la corriente. Y habíamos definido también a la resistencia eléctrica como el grado de oposición que tiene un determinado dispositivo o cuerpo, a la circulación de corriente. Bien, entonces podemos pensar que por esa resistencia va a ocurrir, va a circular, va a fluir una determinada cantidad de cargas por segundo. ¿Sí? Va a haber una corriente que circule o atraviese esa resistencia. Bien. Y habíamos definido a esa variable resistencia como la división entre la tensión y la corriente que la atravesaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una determinada tensión B con esta polaridad, positivo y negativo, entre estos dos puntos, como sé que del positivo las cargas salen con más energía, sé que la corriente va a circular desde el positivo, va a atravesar la resistencia y va a salir, como esta resistencia está consumiendo algo de esa energía que están proveyendo las cargas a través de esta corriente, va a volver con menos energía. Y por eso el signo negativo. Bien, de la división entre esta tensión entre bornes de la resistencia y la corriente que circula,
yo obtengo el valor de R. ¿Sí? Entonces, si ahora asociamos los dos modelos que venimos viendo de fuente de tensión o fuente de corriente aplicados a una resistencia, vemos en este primer esquema que si yo alimento con una fuente de tensión, que en este caso por el simbolito es alterna a una resistencia, o sea, se va a generar una diferencia de potencial, una tensión entre esos bornes de la resistencia, entre sus extremos, que va a ser igual a la que está alimentando el circuito, que es la de la fuente de tensión. Entonces, si yo ya conozco este valor de B, ya conozco la tensión que se está aplicando a mi circuito. Si conozco la resistencia que tiene mi circuito, y bueno, yo podría despejar esta corriente. ¿Cómo podría despejar esta corriente? Bueno, de esta fórmula que acabamos de ver. Fíjense que intervienen tres variables: resistencia, diferencia de potencial o tensión y corriente. Si yo ya tengo dos de esas variables, puedo despejar la tercera. En este caso, ¿qué tengo? Tengo fija una tensión que va a tener un determinado valor y conozco ya la resistencia del circuito. Podría hallar la corriente despejando de esta fórmula. ¿Sí? Si yo despejo de acá I, me queda que I es igual a B sobre R. Supongan que este valor de B es de 10 voltios y este valor de R es de 10 ohm. ¿Qué valor tendría la corriente que circula por este circuito? Les pregunto a ustedes. 1, exactamente. ¿Sí? Porque 10 sobre 10 me da 1. Bien, y la unidad que le corresponde, ahora empiecen a asimilarlo también cuando vean voltios dividido ohmios, eso va a ser igual a amperios. O sea, una corriente de 1 amper. En el caso de la fuente de corriente, que en este curso no va a ocurrir, pero si se lo llegan a encontrar más adelante, quizá a lo largo de la carrera o por otro tipo de trabajo que tengan que hacer ustedes, van a saber que este símbolo está asociado a una fuente de corriente. ¿Y qué quiere decir? Que esta fuente de corriente le va a proveer una corriente a esta resistencia. Si está circulando una corriente, o sea, si hay cargas que están circulando y le están brindando energía a esta resistencia, bueno, va a ocurrir, va a haber una diferencia de potencial, una tensión entre los bornes, entre los extremos de esa resistencia. ¿Cómo puedo encontrar este valor de B? De tensión. Si yo conozco la corriente que le estoy entregando al circuito y sigo conociendo la resistencia, que supongamos que es la misma que acá, que era de 10 ohm, si la corriente que le entrega esta fuente es de 2 amperios y la resistencia es de 10 ohm, ¿qué voltaje o qué diferencia de potencial habría en bornes de esa resistencia? De acuerdo a esta fórmula. Si la corriente es de 2 amperes y la resistencia es de 10 ohm, la corriente que circula por acá es 2 amperes. La resistencia es de 10 ohm. Y sé que el voltaje o la diferencia de potencial o tensión es R por I. R vale 10, I vale 2. ¿Cuánto me da B? 20. 20 voltios. Exactamente. Bien, seguimos. Detallemos un poco más este concepto de polaridad, que ya se los estuve adelantando, se los estuve mencionando, ahora lo dejamos por escrito un poco más claro. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta para definir la polaridad
de cualquier dispositivo o elemento que forme parte de nuestro circuito, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dijimos que si un dispositivo entregaba energía, las cargas tienen que salir de ese dispositivo, de ese elemento eléctrico, con más energía que las que están retornando. Entonces, si yo dije que una fuente de tensión lo pensaba como un generador, algo que está entregando energía, se le llama fuente porque se piensa que es la encargada de brindar energía. Bueno, justamente, si tiene que proveer de energía, las cargas salen con más energía. Si salen con más energía, si el sentido de la circulación de la corriente es en este sentido, yo voy a tener más acá, porque salen con más energía y retornan con menos energía. Al tener ya un más y un menos, ya sé que la corriente circula en este sentido, porque provee energía al circuito. ¿Bien? ¿Qué pasa si un dispositivo consume energía? Caso de una resistencia. Bien, que esta resistencia puede modelar un montón de dispositivos que funcionan de manera equivalente a una resistencia. Por ejemplo, un parlante, que después van a ver que lo vamos a modelar como una resistencia. Entonces, esto puede ser tranquilamente un parlante en un circuito eléctrico, modelado eléctricamente. ¿Qué va a suceder? Este dispositivo no va a entregar energía, la va a disipar, la va a consumir. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar? Y bueno, si necesita energía, en vez de brindarla, este dispositivo la necesita esa energía, y bueno, va a recibir cargas con energía, o sea, con más energía, y luego de atravesar ese dispositivo, esas cargas van a tener menos energía. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya el sentido de circulación de la corriente va del más al menos, ¿sí? Pero ahora, fíjense que está ingresando por el dispositivo en vez de salir, como el caso que ocurría de la fuente, ¿sí? Entonces, en resumen, si el dispositivo consume energía, las cargas van a ingresar con más energía, ¿sí? Que cuando salen. Entonces, eso me va a decir que la polaridad va a tener que ser cuando ingresan las cargas, o sea, en el sentido de circulación de la corriente, el primer borne que me encuentro, el primer extremo va a ser el positivo, y cuando ya circuló esa corriente, ese flujo de cargas, y tiende a retornar, va a ser negativo porque tienen menos energía esas cargas. Fíjense que si conectamos la fuente, el modelo de fuente de tensión ideal que habíamos visto a la resistencia que habíamos visto, los signos se corresponden. Es decir, habíamos dicho que de esa fuente de tensión ideal, como está proveyendo de energía al circuito, van a salir cargas con más energía, por eso el más acá, y van a retornar esas cargas con menos energía. El sentido de circulación de la corriente es del menos hacia el más, ¿sí? Porque salen con más energía y retornan con menos. Cuando llega la resistencia va a consumir energía, entonces va a llegar con más energía, esas cargas van a aportar más energía y cuando atraviesen esa resistencia van a aportar menos energía porque la va a consumir esta resistencia. ¿Bien? Y fíjense que el sentido de circulación de la corriente sigue siendo siempre el mismo, en sentido horario. Pero los signos son opuestos. En el caso del generador, estoy, eh, si se quiere, llegando con signo negativo y saliendo con positivo. Y en la resistencia, llego con positivo y salgo con negativo. Están invertidos.
pero en el circuito fíjense que tienen que coincidir las polaridades. Como esta, o sea, la diferencia de potencial entre este punto y este es la misma que entre este punto y que entre este punto y este. Es lo mismo porque este cable no disipa energía. Entonces esto lo puedo pensar como que de acá a acá no hay pérdida de energía. Lo único que consume energía es esta resistencia. Entonces a lo largo de todo este cable estoy siempre a la misma eh, tensión referida de este punto. Bien. ¿Qué sucede? Si yo utilizo este modelo de fuente, ahí estoy representando una tensión que es continua. ¿Qué quiere decir? Que esos valores, que el valor de tensión que va a tener esta fuente, que en el ejemplo que les mencioné anteriormente era, por ejemplo, una pila, va a ser de 1,5 voltios, se va a mantener constante esos 1,5 voltios y va a circular una corriente acá que también va a ser constante, se va a mantener fija. ¿Sí? Si tuviese que calcular la corriente acá, sabiendo que la resistencia es de 10 ohm, ¿cómo obtendrían esta corriente que está circulando por acá? Si la tensión es de 1,5 voltios, es una pila, y la resistencia es de 10 ohm. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cómo calculo la corriente? Los ayudo, vuelvo para atrás. Esta formulita sería, ¿no? I es igual a B sobre R. B vale 1,5, R vale 10. ¿Cuánto me daría la corriente que circula? 0,15. Exactamente. 0,15 ¿qué? Porque 0,15 es el valor solamente. ¿Qué unidad tendría? Ojo, Emi, que estamos hablando de corriente, ¿eh? Lo que estamos hallando es una corriente. Si fuese ohm, sería una resistencia. Lo que estamos calculando es la I, la corriente. La corriente se medía en amperios. Eso. Bien. Fíjate, ahí está. Fíjate que si hubiésemos hecho este cálculo, Emi, de R igual a B sobre I, ahí sí nos tendría que dar en ohmios, porque estamos calculando una resistencia. Si estamos calculando una corriente, nos tiene que dar en amperios, y si estamos calculando una tensión, nos tiene que dar en voltios. ¿Bien? Sí, no hay drama, o sea, no era para mandarte al frente, porque no hay problema, que se equivoquen, era para aclarártelo. Bien, entonces, si ya nos vamos en, eh, adelantando un poco en estas magnitudes y vamos comprendiendo qué significa la tensión, qué significa la corriente, qué significa la potencia, podemos ir haciendo cálculos y viendo algunas otras fórmulas. Fíjense que anteriormente nosotros habíamos definido la potencia como la tensión por la corriente. En una resistencia lo habíamos pensado. Bien, entonces vuelvo atrás. Vuelvo al ejemplo anterior. Si esto me deja. Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que la pila tenía 1,5 voltios? Y llegamos a que si la resistencia era de 10 ohms, había una circulación de corriente de 0,15 amperes. Bien. ¿Qué pasa si yo quisiese conocer la potencia que está
entregando esa pila, que sería la misma que la que se está disipando en esa resistencia. Tendría que hacer esta formulita. El producto de B por I. B ya sé que es 1,5 y la corriente sería 0,15. Si yo hago el producto entre esas dos variables, me da un resultado que va a estar asociado a la potencia que está entregando la pila o está consumiendo la resistencia. ¿Sí? Eso es para interpretar físicamente qué significa la potencia. ¿Qué sucede? Que si ustedes recuerdan la ley de Ohm y entramos en esta ecuación de potencia igual a tensión por corriente, fíjense que si reemplazan alguna de las dos variables, ya sea la tensión o la corriente, mediante la ley de Ohm, con la que definimos esto anteriormente, si se acuerdan de, o sea, todas estas igualdades salían de la ley de Ohm. Bien, entonces, ¿qué les estoy intentando decir? Que si yo sé que P es igual a B por I y expreso a B como R por I, por ley de Ohm, ¿por qué? Y porque esta B, que se ve acá, ya vimos que la puedo calcular como R por I. ¿Se dan cuenta? Por ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que la tensión que hay en esta resistencia es igual a el producto de la resistencia por la corriente que circula. Entonces, si reemplazo esta B por este valor de R por I y resuelvo esto, me queda R por I por I, o sea, R por I cuadrado. ¿Qué me está dando esta fórmula? Bueno, otra forma de hallar la potencia, pero que no tengo que conocer tanto la tensión como la corriente, sino que conociendo la resistencia y la corriente. Entonces, el resumen sería este, que también puedo obtener la potencia que entrega o disipa determinado dispositivo, en este caso una resistencia. ¿De qué manera? Bueno, conociendo el valor de su resistencia y la corriente al cuadrado. Bien, va a haber casos en donde conozcamos la corriente y la resistencia, pero no la tensión. Entonces esta fórmula va a ser muy útil. De la misma manera, si nosotros pensamos, partimos de lo mismo, potencia es igual a tensión por corriente, pero en vez de reemplazar, perdón, la tensión igual a R por I, me quedo con la tensión y lo que reemplazo es la I. Y yo sé que I, a que era igual por ley de Ohm, me fijo anteriormente, ya lo habíamos definido acá como B sobre R. Entonces vuelvo a reemplazar. Esa I la reemplazo como B sobre R. Entonces me queda B por B sobre R. O sea, B cuadrado sobre R. Que obtuve otra forma de, o sea, otra igualdad que me permite hallar la potencia en función de qué. Y en este caso, en vez de la corriente al cuadrado, de la tensión al cuadrado, dividido la resistencia. ¿Bien? Entonces tenemos tres fórmulas que nos van a devolver lo mismo. ¿Cuál sería la ventaja de tener tres fórmulas para obtener lo mismo? Bueno, utilizar la que corresponda cuando yo tengo las variables correspondientes a la fórmula. Bueno, cualquier cosa avísenme si hay alguna consulta. Pensé que me querían preguntar algo. Bien, les decía que va a haber casos en que sí conozcamos la tensión y la corriente en un dispositivo o en una parte del circuito, y hay otras veces que solo conocemos la resistencia y podemos hallar la corriente. Y de esa manera aplicaríamos esta fórmula. O que conozcamos la resistencia y no conozcamos la corriente, pero sí la tensión que hay en bornes de un determinado dispositivo, y aplicando esta fórmula obtendríamos la potencia que se disipa. Bien.
Otro de los elementos que aparecen, que van a utilizar en la práctica y que comúnmente lo utilizan, me imagino, a la hora de energizar una lamparita y prender una luz en sus casas. Bueno, es este modelo eléctrico que es el de interruptor o switch en inglés. ¿Bien? ¿Qué hace una llave eléctrica eh, muy similar a la de prender y apagar la luz que ustedes utilizan cotidianamente? Bueno, lo que hace es abrir o cerrar el circuito, básicamente. Fíjense que tiene dos estados. Uno que se llama A, que en su modelo eléctrico se representaría por esta llavecita, el switch en general, y en el estado A quiere decir que está hacia arriba, hacia la A. O sea que está abierto. ¿Qué pasa cuando está abierto esto? Bueno, las cargas no pueden circular, entonces no va a haber corriente. Como no hay circulación de cargas, porque el circuito está abierto, o sea, ya no sería eh, algo cerrado, un lazo cerrado, sino que se abrió ese circuito, bueno, ahí no hay corriente. Cuando yo presiono el switch o lo activo o lo cierro, por así decirlo, estoy en el estado cerrado. ¿Qué hago? Y se comporta de manera muy similar a un cable. ¿Qué va a hacer el cable? Va a permitir la circulación de cargas. O sea que exista una corriente, un flujo de cargas. ¿Bien? Entonces de esta manera vamos a poder modelar un interruptor. Analicemos los casos que se ven acá. Fíjense que en el primer ejemplo, en el primer diagrama, ¿cómo estaría ese interruptor? ¿Abierto o cerrado? Abierto, sí. Si está abierto, dijimos que no hay circulación de corriente. Entonces, el valor de I de la corriente va a ser cero, 0 amperes. ¿Por qué? Porque no está circulando ninguna carga por segundo. No hay circulación de cargas. Sin embargo, la tensión en esta fuente sigue siendo de 220 volts, porque eso no depende, acuérdense que al ser una fuente de tensión ideal, no depende de si hay algo conectado acá o no. Bien, entonces más allá de que esto esté abierto o cerrado, esta parte, esta fuente de tensión siempre va a mantener esos 220 voltios en sus terminales, en sus bornes. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Dijimos que cuando pueda haber circulación de cargas en este circuito, cada una de esas cargas, cada culombio de carga, va a transportar 220 joules, porque tiene 220 voltios esto. Bien. Cerramos el circuito. ¿Qué va a suceder? Va a haber una circulación de corriente por acá. O una circulación de cargas que van a dar origen a una corriente. Bien. ¿Cómo podría calcular esa corriente? ¿Cómo podría obtener el valor de esa corriente? Ahí veo que María Carolina pone B sobre R, si es correcto, y antes Juliana ponía cómo sería un ejemplo de circuito abierto. Una luz apagada, por ejemplo, o un switch de un pedal de efecto o de un equipo amplificador que vos lo enchufás a la tensión, o la misma computadora cuando la compu está enchufada, pero el botón no está encendido, ese sería el circuito abierto. No, este circuito no está cerrado, entonces por más que esto esté enchufado a los 220 de tu red domiciliaria,
tu compu no se prende. ¿Por qué? Porque ese botón, digamos, que no está accionado, que está en estado abierto, no permite la circulación de corriente. Cuando vos apretás ese botón, lo que estás haciendo simplemente es cerrar ese circuito. Entonces tu compu enciende, o tu luz se prende, o tu ampli empieza a funcionar. Ahí se entendió un poco más esa idea. Buenísimo. Bien, y volviendo a la pregunta, sí, exactamente. Sería como decís, Carolina, que sería B sobre R. O sea, tendríamos que aplicar ley de Ohm. Con ley de Ohm nosotros sabemos que R, la resistencia, es igual a la tensión sobre la corriente. Si en este caso conocemos la tensión y conocemos la resistencia, de esa misma fórmula despejamos la corriente. Y nos queda que corriente I es igual a B sobre R. Resolviendo, si sabemos que B es 220 y R es 484, obtendríamos este valor de aproximadamente 0,45 amperes. Bien, si quisiese calcular la potencia que se disipa en esta resistencia, ¿cómo haría? Fíjense que ya tenemos el valor de la resistencia, la corriente que está circulando y la tensión que está circulando por el circuito. Perdón, la tensión que está circulando. Me retracto de eso, que fue un error garrafal. La tensión que está aplicada en bornes de esa resistencia. ¿Sí? La corriente, acuérdense que circula, la tensión o diferencia de potencial siempre es entre dos puntos. En este caso, estos 220 están aplicados en los dos extremos de esa resistencia. Y lo que sí está circulando es la corriente, o sea, el flujo de cargas por unidad de tiempo. Vuelvo a la pregunta que les hice antes. Si tengo una resistencia de 484 ohm y quiero conocer la potencia que se está disipando sabiendo que están circulando 0,45 amperes, o que tengo entre bornes una tensión de 220 voltios. ¿Cómo haría? Puedo aplicar cualquiera de todas estas fórmulas que vimos anteriormente. Cualquiera de estas tres. ¿Sí? Vamos a hacerlo para corroborar que nos dé lo mismo. Que esto sea cierto. Que no los estoy chamullando. ¿Sí? Vamos con B por R. Perdón, B por I. 220 por 0,454. ¿Cuánto me daría? Si alguien se anima a hacerlo en la calcu y me va comentando sus resultados, lo vamos analizando entre todos. 99,88, muy cerquita a 100. ¿Sí? Estamos casi cerca de los 100 vatios. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora calculamos en vez de esta fórmula, esta fórmula? R por I cuadrado. Si sabemos que la corriente es de 0,454, elevo eso al cuadrado y lo multiplico por 484 ohm. ¿Cuánto nos daría eso? Se nos fue a otro número. Se nos fue más grande.
A ver qué pasó por ahí. Debería darme un numerito muy parecido. Acá Facundo y Esteban lo calcularon y les dio lo mismo. Juliana, veo que el segundo valor que obtuviste te dio bastante más grande. Ah, bien. No hay drama. Lo interesante sería entender por qué te dio un número más grande. Fíjate si fue un error de cálculo de la fórmula o si fue un pifia ahí al entrar en la cálculo. Pero para que ustedes ya se vayan poniendo un poco más duchos en este sentido, fíjense esto. Vamos a ver que se va a aplicar un principio de conservación de potencia también en los circuitos eléctricos que, ¿qué me va a decir? Que la energía que esté aportando o la potencia que esté aportando cada una de las fuentes tiene que ser igual a la que se disipe en la sumatoria de todos los dispositivos que consumen energía, o sea, de las resistencias, porque vamos a trabajar en general con resistencias en este curso. ¿Qué quiere decir? Que si dijimos que esta fuente estaba aportando casi 100 vatios, jamás se podrían disipar 220 vatios acá. ¿Bien? Y de la misma manera que si hubiésemos calculado que R por I cuadrado, o sea, la potencia que se disipaba acá, era de 100 vatios, esta fuente no me podía entregar otra cosa que no sea eso. ¿Bien? Entonces, fíjense que nos tendría que dar aproximadamente lo mismo las tres fórmulas y a su vez pensando en que esa potencia se va a repartir, o sea, mejor dicho, uno de estos dispositivos la va a entregar y el otro la va a consumir. ¿Sí? Y no puede ser un valor distinto. No puede este entregar 200 y este consumir 100, porque con los otros 100 no estaría pasando nada. Y algo tiene que suceder, o sea, eso se tiene que balancear. ¿Sí? Probablemente esos 100 se estén disipando en otro lugar que no estoy teniendo en cuenta o hice mal los cálculos. Bien. Entonces, retomando, habíamos dicho que con la fórmula de B por I teníamos 99,88. Con R por I cuadrado 99,76, también muy cerquita de 100. ¿Cuál nos queda? B cuadrado sobre R. B cuadrado es 220 al cuadrado dividido 484. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Vuelve a dar lo mismo? ¿100 clavado? ¿Lo hiciste o pusiste 100 directamente, Facundo? ¿Te dio 100 clavado o te dio con décimas? Bien, buenísimo. Bueno, ahí queda demostrado que las fórmulas que vimos anteriormente funcionan, ¿sí? Obviamente esas imprecisiones de los decimales tienen que ver con los redondeos que aparecen. Bien, en los ejercicios anteriores, o mejor dicho, en los modelos de fuente de tensión ideal, yo les había dicho que había dos tipos de modelos. Uno era de tensión, que habíamos dicho que era continua, que se mantenía siempre constante, y habíamos dicho que había otro modelo que era de tensión alterna. ¿Qué quiere decir de tensión alterna? Que se iba a ir alternando el sentido de circulación de la corriente, o sea que esa tensión iba a variar de valores positivos a valores negativos y eso iba a hacer que el sentido de la corriente se invirtiera. Bueno, para profundizar un poquito más en ese concepto, fíjense que acá hay tres gráficas
que nos denotan tres situaciones diferentes. En la primera gráfica, lo que se representa en las tres es un eje horizontal o abscisas en donde va a transcurrir el tiempo, ese eje es temporal, y un eje de ordenadas o vertical en donde se representa el voltaje, o mejor dicho, la tensión, ¿no? Si nosotros hablamos de una fuente de tensión continua, probablemente la tensión se mantenga siempre constante, ¿sí? Si decimos que la fuente tiene 5 voltios, a lo largo de todo el tiempo, del transcurso del tiempo, lo más probable es que esa fuente tenga siempre 5 voltios, que es lo que se representa acá. Un valor de 5 y a medida que transcurre el tiempo, sigue valiendo 5. Siguen habiendo 5 voltios. ¿Qué puede suceder? Que esa tensión puede ir fluctuando con el tiempo, con lo cual va a hacer que esa fuente de tensión no necesariamente sea constante. Pero cuidado que no está yendo, o sea, en esas fluctuaciones de tensión no me estoy yendo por debajo de este eje, o sea, no estoy yendo a valores negativos de tensión. Si no estoy yendo a valores negativos, esa tensión sigue siendo continua, pero no va a ser constante. Es decir, ¿a qué se refiere el término continua? A que no se está alternando, no se está modificando el sentido de circulación de la corriente. Va a ser siempre en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la tensión siempre es positiva, más allá de que tome valores más altos o más bajos que el valor 5 que se ve acá, nunca me voy a valores negativos de tensión. ¿Qué pasa cuando sí me voy a valores negativos? O sea, arranco en cero y esta fuente me provee un voltaje que va a ir variando, una tensión que va a ir variando. Llega hasta 2, se me va a menos 5, sigue pasando el tiempo, se me fue a cero, después vale 5, después vale cero, después vale menos 4 y así sucesivamente. Bueno, evidentemente, como toma valores tanto positivos como negativos de tensión, esta fuente sí se considera de alterna, ¿sí? Fíjense que existen de múltiples señales alternas, que aquí podemos hacer ya una analogía con lo que ocurría un poco en las ondas sonoras, ¿no es cierto? Fíjense que en el esquema A, que está representada una tensión alterna que va variando a lo largo del tiempo entre valores positivos y negativos, ¿qué forma de onda tenemos acá en el ítem A? Ustedes ya conocen esto. Una senoidal, exactamente. La del ítem B, ¿qué forma sería? ¿Cómo se llamaba esta forma de onda? ¿Se acuerdan? Una triangular, sí. Y la del ítem C, una cuadrada. Exactamente. Bien. Entonces fíjense que yo en una fuente de tensión alterna puedo proveer una señal que vaya alternando, pero que puede tener distintas formas de onda. Bien, ese concepto, ese dato no es menor, digamos. O sea, cuando hablamos de continua, en general no va a ir alterándose esa tensión, como pasaba en este gráfico previo, que iba variando entre valores más elevados que 5 y menores a 5. Bueno, en general, cuando uno habla de una tensión continua,
se va a mantener fijo ese valor. Cuando hablamos de una tensión alterna, nosotros no sabemos, o sea, sabemos que está alternando en valores positivos y negativos esa tensión, pero tenemos que conocer también la forma de onda, o sea, de qué manera hace esa alternancia, por así decirlo, de qué manera va evolucionando a lo largo del tiempo ese valor de tensión, ¿sí? Bien, en la red domiciliaria, que es la que venimos hablando anteriormente, ocurre que eh, la tensión que nosotros recibimos es de este tipo, es alterna, no es de tipo continua. Bien, con la característica de que su forma de onda es de tipo senoidal, ¿sí? Entonces, si ustedes miden con un osciloscopio, la diferencia de potencial, la tensión en bornes de, de cualquier tomacorriente domiciliario, van a ver una forma de onda muy parecida a esta. Posiblemente tenga algunas ondulaciones, algo que se llama ripple, que no sea tan prolijita como una forma de onda ideal, pero que a grandes rasgos van a ver una forma de onda más bien senoidal y no de tipo triangular o cuadrada, por ejemplo. ¿Cómo puedo interpretar esto en un circuito? Cuando yo conecte, por ejemplo, algo que se comporte de manera resistiva a ese toma corrientes. Bueno, voy a considerar que le estoy entregando una tensión alterna, que lo modelo con esta fuente de tensión alterna que habíamos definido anteriormente, y que va a haber una corriente que va a circular. El tema es que esta tensión, vamos a ver que en un semiciclo es positiva, ¿sí? Entonces, el sentido de circulación de la corriente, si esta tensión es positiva, si la energía que entrega a cada una de esas cargas que circulan, o sea, las cargas salen con más energía de este borne, la corriente iba en este sentido, habíamos dicho, y circulaba en sentido horario. Cuando esa tensión se vuelve negativa, yo puedo pensar que al cambiar de signo, en vez de pensar de que salen por acá de signo opuesto, puedo pensar de que sale por acá. Entonces la corriente, el sentido de circulación de la corriente, se me estaría invirtiendo. Bien, entonces puedo pensar que se va alternando la circulación de la corriente en cada medio ciclo, ¿sí? Y por eso justamente se llama un circuito de alterna, porque se van alternando tanto los valores de tensión como los sentidos de circulación de la corriente. Ahora bien, eh, como esto también, o sea, esta fuente de tensión que habíamos definido puede tener distintas formas de onda y a su vez puede, o sea, puede no, va variando con el tiempo, necesitamos definir algo eh, que se mantenga en el tiempo, que sea constante y representativo de esto que varía en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué parámetro conocemos nosotros, perdón, eh, de esta onda senoidal que se mantendría fijo idealmente? En términos de el valor de la tensión sería, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a su evolución temporal, sino más bien a su tensión. O sea, podría ver acá el valor máximo que tiene, ¿no? El valor en donde llega a un máximo y después se va a los negativos y también llega a un máximo. Bien, esa sería una manera. La otra manera sería decir, bueno, ¿qué distancia tengo entre el valor máximo positivo y el máximo negativo? ¿Sí? Entonces, la idea es buscar un valor
que me permita representar esto que está variando constantemente en el tiempo, reemplazarlo por algo que se mantiene constante. Algo muy parecido a la amplitud cuando hablamos de una onda de presión. Bien, ahora estamos hablando de una tensión que varía en el tiempo y estaríamos hablando de la amplitud es similar a lo que llamamos el valor de pico, ¿sí? Que es este valor máximo que se ve acá. Ese máximo puede ser positivo y puede tener un máximo que no necesariamente sea el mismo, negativo. Si esto está desplazado, por ejemplo, toda esta gráfica está desplazada un poquito para arriba, el valor máximo positivo es bastante mayor en valor absoluto que el valor máximo negativo. O sea, si desplazamos esto para arriba, la parte esta tendría que irse más acá y la parte esta tendería a irse un poquito más arriba. Entonces el máximo positivo sería mucho mayor al máximo negativo. Entonces vamos a ir haciendo unas definiciones más con este concepto de alterna. Lo que estamos intentando buscar es un valor constante que sea representativo de esa tensión que va variando con el tiempo. ¿De qué manera lo puedo hacer a eso? ¿Qué puedo definir? Bueno, dijimos que podíamos definir una tensión máxima o tensión de pico que estaba asociada al valor máximo o valor pico que toma esa tensión que es alterna, que va a ir variando. ¿Cómo se abrevia? Con la letra B y el subíndice max. O sea, es esto que vimos anteriormente. Este valor sería el valor máximo o valor de pico de esta forma de onda senoidal, de esta tensión alterna. Bien, ¿de qué otra manera podemos caracterizar esa fuente de tensión alterna? Mediante una tensión pico a pico, que ¿qué sería? La diferencia en voltaje entre los picos de tensión positivos y negativos en una tensión alterna. Y se abrevia como B, P-P, o sea, pico a pico, tensión pico a pico. En este caso sería el valor entre menos Bmax y más Bmax, o sea, todo este rango. ¿Sí? Y hay un tercer descriptor o una tercera magnitud que se define en los circuitos de alterna, que suele ser la más práctica, aunque su definición sea un poco más enroscada, pero para que se entienda esto de manera más simple, ¿por qué se utiliza este valor de tensión eficaz? Porque nos va a permitir usar las mismas expresiones que veníamos utilizando en el caso de tensión continua. ¿Sí? Entonces está buenísimo esto de definir una tensión eficaz porque nos va a permitir obtener resultados similares a que si pensáramos al circuito de forma continua, como si no fuese una alterna, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, vamos a definir a una tensión eficaz como el valor que tendría una tensión que en lugar de ir alternándose, que fuese continua y que produjera, o sea, que disipe la misma potencia media sobre una resistencia que la señal real que estamos considerando, que la tensión real, que es la que sí se va alternando. O sea, la idea es hacer una analogía, una comparación, o sea, obtener un equivalente entre nuestra tensión, que sabemos que va alternándose constantemente, y algo que es continuo. ¿Y cómo las consideramos equivalentes desde el punto de vista mejor dicho, la potencia media que disipan en una resistencia? Decimos que las dos señales, tanto la alterna como la continua, son equivalentes en el sentido de que van a producir la misma disipación de energía, de potencia, mejor dicho, media sobre una resistencia. ¿Bien? ¿Qué me permite eso? Bueno, trabajar en vez de con valores que van alternando continuamente, constantemente en el tiempo, con valores
fijos, que se mantienen estables, ¿sí? Y esos valores se llaman valores eficaces, ¿sí? Que para el caso particular de una onda senoidal se va a cumplir esta relación, que el valor eficaz asociado a una tensión, por ejemplo, de una onda senoidal, lo vamos a poder hallar como el valor de pico de esa onda senoidal dividido en raíz de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía un valor de pico, que acá era Bmax, B máximo, valor máximo de tensión, si yo quiero conseguir el valor eficaz asociado a esta tensión variable en el tiempo, tengo que dividir ese valor por raíz de 2 y obtengo el valor eficaz. ¿Cómo puedo interpretar ese valor eficaz? Supongamos que me da un número por acá. Lo interpreto, en vez de ser una señal que varía con el tiempo, que se va alternando valores positivos y negativos, como algo constante, que se mantiene fijo en un valor. ¿Cuál es la ventaja de pensarlo como algo que se mantiene fijo? Lo trabajo de la misma manera y con las mismas fórmulas que veníamos utilizando con los circuitos de continua. Pero en vez de tomar un valor de tensión continua, tomo un valor eficaz. ¿Que cómo lo hallo? Bueno, si la forma de onda es senoidal, esta es la fórmula que me permite hallar ese valor de tensión eficaz. El valor de pico dividido raíz de 2. Si la forma de onda de la tensión, de esa fuente de tensión, no es senoidal, ojo que no puedo aplicar esta fórmula. Vuelvo para atrás. ¿Cuándo puedo obtener el valor eficaz haciendo el valor de pico sobre raíz de 2? En este caso solamente. Si yo tengo esta forma de onda o esta forma de onda, no lo puedo hacer con esa fórmula. Hay otras fórmulas, pero por ahora nosotros vamos a pensar simplemente en el caso senoidal. Entonces, hago una recapitulación, perdón. Yo les había dicho que la red domiciliaria tiene 220 voltios, ¿sí?, de tensión. Y la habíamos calculado o la habíamos pensado, y en los cálculos aplicábamos como si esa tensión fuese continua. Bueno, ahora les comento que en verdad, ya les dije que en la red domiciliaria la tensión es alterna, ¿sí? Va variando, es de tipo senoidal, y esos 220 voltios son de valor eficaz. O sea, este valor de tensión en la red domiciliaria, B eficaz, es de 220 voltios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor máximo de tensión que tiene la red domiciliaria? O sea, su valor de pico. ¿Cómo lo puedo encontrar este valor de pico? Mediante esta fórmula. ¿A alguien se le ocurre? Si yo sé que esto es 220 voltios y quiero despejar esto, esta tensión máxima de pico, ¿cómo la podría encontrar? El valor eficaz por raíz de 2. Exactamente. ¿Te animás a hacerlo, ese cálculo? 220 por raíz de 2 para ver cuánto nos da el valor de pico. Debería dar algo cercano a 311 voltios.
O 300, no, está bien, 300, sí, da más. 331 pones ahí. Bien. Bueno, ese sería el valor asociado al, voy a volver para atrás, asociado a este valor máximo. Ah, 311 me parecía. Sí, me parecía que daba algo así como 311. Lo tenía en algún lugar de la mente. Bien, ahí me cierra más, cercano a 311, bárbaro. Entonces, les comentaba que ese valor correspondería a este valor máximo. O sea, en nuestra red domiciliaria, volvemos al ejemplo del osciloscopio. ¿Qué hacemos? Ponemos las puntas del osciloscopio y vemos la gráfica en el osciloscopio que nos va a marcar. Debería marcarnos 311 voltios acá arriba, menos 311 voltios acá abajo y una forma de onda muy parecida a la senoidal. Si nosotros medimos con un tester entre esas dos terminales, lo que nos da posiblemente sea su valor eficaz. Entonces nos va a dar los famosos 220 voltios de la red domiciliaria. ¿Sí? ¿Qué sería? Como un valor constante, aproximadamente por acá. O sea, si esto es 311, por acá estaría aproximadamente el 220. Es un 70% del pico más o menos. Por acá, un valor constante, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir ese valor constante, ese valor eficaz? Bueno, aplicar todas las fórmulas que venimos viendo para calcular corriente, para calcular tensión, para calcular resistencia, para calcular potencia, pero en vez de trabajar con estos valores que alternan en el tiempo, trabajar con un valor constante. Bien, sé que es una herramienta muy útil para la resolución de circuitos. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que cabe destacar acá es que fíjense que esta tensión también tiene un determinado periodo, por lo tanto, tiene una determinada frecuencia. Sabemos que la onda senoidal es una onda periódica. ¿Sí? En la red domiciliaria, esa frecuencia suele ser o de 50 o de 60 hercios. ¿Sí? Les dejo a ustedes para que calculen el periodo correspondiente.